Bien, vayamos rapidito nomás. Yo he buscado algunas imágenes para explicarte lo que es el siguiente tipo de estructura de control que vamos a ver que se llama for, ¿sí? Lo que es un for. Ese tipo de estructura de control que vemos después de aprender lo que es el famoso if-else y nos va a solventar diferentes tipos de cosas muy importantes a la hora de programar, como por ejemplo lo que es las buenas prácticas, como por ejemplo lo que es el acoplamiento de código, por ejemplo, con lo que es la redundancia de código, por ejemplo, también lo que es la seguridad en el código, etcétera, etcétera. Nosotros hemos visto esto, hemos trabajado con ese if-else, y en base al tipo de condición que nosotros tenemos, vamos a caer sobre un bloque de instrucciones o un bloque de código para realizar diferentes ejecuciones, ¿sí? Y esto va a seguir de forma secuencial sin repetir lo que es la condición inicial. Entonces nosotros con un for, esto lo que hacemos es replicarlo tantas veces sea necesario según la condición que nosotros le planteemos. El punto es este, creo que este va a ser mucho más entendible. Fíjate, en relación a que vimos recién, nosotros tenemos una condición, caso de que la condición se cumpla o no se cumpla, se sigue lo que es el flujo de la operación en sí, ¿sí? No caemos nuevamente en la condición. Bueno, caso hipotético que no sea esto verdad, que no se cumple la condición que nosotros hemos colocado acá, ¿sí? Fíjate que esto se va a repetir tantas veces sea necesario. Esto va a ser un bucle infinito, si nosotros lo planteamos de forma infinita, hasta que la condición sea falsa. Y termina lo que es la ejecución en sí natural de nuestro bucle. Esto nuevamente es chino básico, hay que plantearlo en código para que se entienda y podamos agilizar en sí muchísimas cosas. Fíjate que en el lenguaje de programación como por ejemplo C, C++, Java, la forma de trabajar con force en nuevas tecnologías en sí, avanzadas de código, se ha implementado lo que es for each, que es un tipo diferente al for convencional, no tenés que aclarar todo esto. Acá en Python nos abstraemos de todo esto, pero bueno, es mucho más fácil implementarlo acá en Python. En la próxima ejemplificación vamos a trabajar con lo que es diccionario, ¿sí? Mezclar un poquito lista, tupla, etcétera, etcétera. En este caso vamos a trabajar solamente con lo que es lista. Tenemos una lista sencilla, nucleótidos, y podríamos declarar diferentes tipos de nucleótidos. Por ejemplo, se ocurre adenina, ¿sí? Se ocurre timina, por ejemplo, uracilo, citosina, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer esto es replicarlo, y como estamos, ¿sí? Perfecto, tenemos una cadena muy larga de nucleótidos, ¿sí? Esto sigue de forma infinita. Más adelante vamos a trabajar con archivos, vamos a recuperar dentro del archivo, en este caso una secuencia de nucleótidos, y fíjate que la secuencia es muy larga. Si yo imprimo esto, coloco vamos a tener toda esta secuencia acá. Pero claro, si nosotros queremos acceder al elemento, según la forma que nosotros hemos visualizado, accediendo según su índice para esta lista, es muy engorroso y no sabemos perfectamente cuál es el índice. Tenemos que buscar el tipo de nucleótido específico para tal secuencia, ¿sí? Si tenemos un diccionario, tenemos que buscar específicamente el peso de ese nucleótido o lo que fuese, entonces sería muy complejo. Entonces existe lo que es el for, que nos solventa justamente la forma que veníamos trabajando, y es una forma en la cual nosotros podemos listar todo este contenido por salida de consola e iterando secuencialmente, sin que pase todo este flujo de datos por este print, sino que pase previamente por el flujo de control llamado for, ¿sí? Entonces, acá en Python, la forma básica de implementarla es llamando una variable interna que trabaja el for. Podemos llamarle, por ejemplo, objeto, y vamos a iterar, ¿sí? Iterar significa este tipo de repetición que hemos visualizado acá sobre lo que es en sí esta lista. Iteramos sobre esta lista, o sea que recorremos todo lo que tenemos dentro de esta lista, y lo más fácil que podemos hacer es mostrarlo por consola. Más adelante vemos que podemos acceder a sus índices, y esto va a ser muy interesante, ¿sí? Al menos voy a pegarlo acá. Si esto lo ejecuto, acá lo que he hecho es replicar por tantos tipos de objetos tenga dentro de la lista. Está mal hecho. Vamos a llamar a esa variable para que recorra en sí esos objetos. ¿Sí? Y ahí tenemos por cada iteración ese tipo de nucleótido. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hace el for? Bueno, el for agarra, recorre el primer índice y dice, ¿qué tengo en el índice 0 de la lista? Bueno, tengo la imprimo. Bien, el primer ciclo. El segundo ciclo, agarro el segundo índice. Tiene un contador interno el for. Agarro el segundo índice. ¿Cuál es el segundo índice? Bueno, la T. Listo, la imprimo. El otro índice, ¿cuál es? La U, la imprimo. El otro índice, ¿cuál es? La C, la imprimo. Y así sucesivamente.
¿Se entiende? Pero claro, eso está perfecto, tenemos todo esto en la salida de la consola, pero yo quiero, por ejemplo, saber específicamente cuál es el índice de ese valor. ¿Y cómo lo hacemos? Trabajando con un tipo de función llamada enumerate. ¿Sí? Hay que pasarle otra variable, que es una variable en la cual se va a almacenar lo que es el contador interno del for. ¿Sí? Esto lo vamos a ver también más adelante, así que tranquilo. Entonces, si le damos al enter, lo que voy a hacer acá es copiarlo. Esto lo estoy explicando muy rápido, pero lo vamos a ver más detenidamente para que no quede así en el aire. Entonces, la variable, generalmente cuando nosotros trabajamos con for, utilizamos la variable i, ¿sí? Que es de incremento. Entonces, utilizando lo que es la función enumerate, lo que vamos a hacer es enumerar, ¿sí? Enumerar cada tipo de elemento según lo que es el índice de ese tipo de elemento. Nosotros tenemos que mostrar acá lo que es el índice y podemos colocar índice, si querés, te parece mejor. ¿Sí? Y si esto lo ejecutamos, ahí tenemos en la salida de consola justamente el índice con el valor del elemento. Hacemos ese recorrido de forma iterativa. No esperamos que termine el flujo del programa para estar de forma secuencial comprobando dicho elemento, sino que iteramos y hasta que esa iteración no se cumpla, o sea, hasta que no recorremos todos los elementos de esa lista, no va a terminar lo que es el programa. ¿Sí? Y ahí sigue, de forma sucesiva. Tenemos 63 elementos. Después vamos a ver otros tipos de ejemplificaciones. Tengo que armar ejemplificaciones porque el curso hace mucho que no lo actualizo. Y la magia va a venir cuando veamos archivo FAST.